Gracias a Dios, un día más de vida, un día más en el que podemos cada uno de nosotros cantar victoria, porque solo cada uno de nosotros sabemos las victorias, sabemos las alegrías, sabemos lo que el dador de la vida hace en cada uno de nosotros. Cada ser humano que está consciente de la vida, que está consciente del porqué del aquí y el ahora, que está consciente de él mismo, tiene por qué agradecerle a ese creador que creó todo lo visible e invisible. Cuando el ser humano está consciente del porqué de su existencia en este planeta Tierra, cuando el ser humano está consciente de la vida, cuando el ser humano sabe cuál es el propósito por el cual está en este planeta Tierra, el ser humano, no importando los triunfos o fracasos, no importando su estatus social, político, económico o sociocultural, el ser humano, cuando hace contacto con lo que tiene por dentro, que es lo único que vale para el ser humano sabe que hay un propósito interno en él, en esta vida. Sabe que hay un propósito externo en él, en esta vida. Porque el ser humano no vino por pura casualidad a este planeta Tierra. El ser humano, como todos los vivientes, tienen un propósito en específico, como todo lo visible e invisible de la creación. Que tuvo que haber un creador que creó todo. Cuando el ser humano, ya sea consciente o inconscientemente de que hay un creador que creó todo, el ser humano, llámese espiritual o llámese terrenal, como sea que se quiera llamar el ser humano logra descubrir que tiene un propósito en su existencia en este planeta Tierra. Así como podemos disfrutar del aire, que fue un propósito que alguien creó para mantener a la creación con vida. Así como los ríos, como el mar, como la naturaleza misma, todos cumpliendo un propósito en específico para mantener con vida a la humanidad, para mantener con vida a la naturaleza, para mantener con vida este planeta Tierra. Entonces, los humanos que supuestamente somos los más pensantes, los humanos que tenemos uso de razón, son los que menos se preocupan por la honra y la gloria al que creó todo lo visible e invisible. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia en este planeta Tierra? El porqué del origen de cada uno de nosotros en este planeta Tierra. Ya sea que tengamos conciencia, ya sea que estamos con la capacidad de poder pensar, hablar, razonar, ya sea que sepamos lo que hacemos o que no sepamos lo que hacemos, ya sea que nos comportemos ignorantemente sin saber lo que hacemos y nos justifiquemos que no sabemos lo que hacemos. Tanto el ser humano consciente o inconsciente tiene un propósito de su existencia en este planeta Tierra. Y todo ser viviente, todo lo creado ha sido diseñado y creado con un propósito en específico. ¿Cuál es el propósito de los hijos e hijas de Dios en este planeta Tierra? ¿Por qué estamos en pleno siglo XXI, año 2025 todavía con vida? ¿Cuál es el propósito por el cual todavía estamos con vida? Cuando el ser humano logra responder todas esas preguntas a su ser, cuando el ser humano tiene ese compañerismo con su espíritu, cuando el ser humano toma control de sus pensamientos, de sus ideas, de sus sueños, el ser humano logra descubrir el secreto de la vida. El ser humano es feliz con lo que tiene porque el ser humano sabe que lo menos que cualquier ser humano pueda tener es lo más grande que cualquier millonario o cualquier persona importante desearía tener.
que es la gracia del dador de la vida. Y eso no tiene precio, porque la gracia del dador de la vida, cuando el ser humano descubre ese amor de la gracia del dador de la vida dentro de él, no importa las circunstancias, no importa el estatus socioeconómico, no importa el estatus político, no importa absolutamente nada, porque el ser humano ha descubierto la gracia del amor. Vemos por la historia de la iglesia esos cientos de millones de hombres y mujeres de la historia de la iglesia que están registrados en los libros del martirologio romano, que están registrados en la historia de los libros de historia, todos y cada uno de ellos, como fueron torturados, masacrados, quemados, condenados injustamente, pero todos y cada uno de ellos descubrieron el secreto de la vida, descubrieron la gracia del amor de Jesucristo dentro de cada uno de ellos. Descubrieron que no eran de este mundo, descubrieron que no era pertenecer a la iglesia de la prosperidad, descubrieron que lo tenían todo porque tenían el amor de Jesucristo dentro de cada uno de ellos. Los hijos e hijas de Dios que están conscientes de la vida, que están conscientes del aquí y el ahora, saben, conocen y reconocen que teniendo a Jesucristo dentro de cada uno de ellos lo tienen todo. Ese es el secreto del cristiano, y no del cristiano que pertenece a un sistema religioso, sino del cristiano que está consciente que tiene a Jesús, el Cristo, dentro de él. Cuando descubrimos lo maravilloso que el dador de la vida hace por cada hijo de Dios, cuando descubrimos lo maravilloso que Dios hace por toda la naturaleza, porque toda la naturaleza, cuando la vemos con vida, toda la naturaleza de animales, ríos, plantas, cuando vemos la naturaleza humana, cuando vemos al ser viviente, cuando vemos a cada ser humano caminando, corriendo, haciendo todos quehaceres, vemos la gracia de Dios, porque vemos a ese ser viviente con vida, porque esa es la gracia de Dios, generar vida en todo lo que Él creó. Ya sea que el ser humano sea consciente o inconsciente de sus actos, ya sea que el ser humano sea creyente en el dador de la vida o no sea creyente, el ser humano por naturaleza fue creado por el único que creó los cielos y la tierra. Vemos en el mundo tanta gente maravillosa que no profesan ser cristianos, no profesan ser pertenecientes a ningún sistema religioso, pero que hacen grandes y maravillosas obras por la naturaleza. Están en tiempo completo al servicio del cuidado de este maravilloso planeta Tierra, y todos y cada uno de ellos tienen la parte de la bendición del Sermón del Monte, porque el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, dejó establecido en el libro de los libros cuál es la bendición para el ser humano y cuál es también los juicios y las plagas que cada ser humano puede tomar, ya sea consciente o inconscientemente, porque el ser humano fue diseñado y creado por Dios para tener vida. El ser humano fue diseñado y creado por Dios para vivir feliz cuando hace contacto con su alma, porque el ser humano que hace contacto con su alma, el ser humano hace contacto con Dios. Haciendo contacto con nuestra alma, hacemos contacto con el paraíso, hacemos contacto con la eternidad. Es ilógico e imposible que alguien que haga contacto con su alma viva frustrado, viva enojado, viva negativamente en este planeta Tierra. Los hijos e hijas de Dios que han hecho contacto con su alma han vivido feliz, no solo en este planeta Tierra, sino hasta el último aliento de su vida han demostrado la felicidad. Más de 100 millones de seres humanos que están registrados en esos libros de asesinatos que esos
registraron como asesinato que ellos mismos hicieron, pero cada libro también da testimonio de cómo ellos murieron. Tenemos al primer gran mártir, Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Vemos cómo una persona que hace contacto con su alma, aún hasta el último aliento de su vida, demuestra que es estar en paz con Dios, demuestra que es la tranquilidad de tener la gracia de Dios dentro de él. Es mejor como hijos e hijas de Dios, creados por Dios, vivir en la felicidad de Dios, estar en la armonía de Dios. Cuando hacemos contacto con nuestra alma, demostramos como lo demostraron todos esos seres humanos que creyeron en Jesucristo, que es vivir en la felicidad de Dios, al contrario de lo que el sistema o el mundo religioso enseña. La felicidad del espíritu es para el espíritu, y cuando el ser humano vive en ese sistema de la felicidad del espíritu, a través de sus emociones, a través de sus conquistas, a través de lo que humanamente pueden hacer, es el poder de lo humano, es el conocimiento de la ciencia del conocimiento humano, pero poder hacer contacto con nuestra alma es estar en la eternidad con Dios. Eso no tiene principio ni fin. La felicidad que Dios le regala al ser humano, eso es eterno y va para la eternidad. Gracias, Salvador de la vida, que nos permite poder entender y comprender el verdadero significado de la vida, que nos permite poder entender y comprender de que como hijos de Dios, creyentes en el dador de la vida, creyentes en Jesucristo, seguimos el legado de la fe, seguimos el entendimiento y conocimiento de la fe, del fundamento del mensaje que Pablo dejó por fundamento, que es el fundamento de creer en el único dador de la vida, de creer en el único nombre dado a los hombres en el cual se puede ser salvo, de estar conscientes y seguros de que Jesucristo es el único y soberano Dios, de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. El fundamento de Jesucristo, el fundamento del mensaje que Pablo predicó hablando del dador de la vida, porque todo, como dice su bendita palabra, fue hecho por él y para él, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él ha estado, está y estará la vida. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita en esta mañana poder tener ese compañerismo con nuestro espíritu, poder estar en compañerismo con nuestra alma, poder dominar nuestros pensamientos, poder dominar las emociones, poder someter a la materia que es este cuerpo, para que estemos en cuerpo, espíritu y alma en esa armonía perfecta con la divinidad. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 5 del libro de Mateo, del 1 al 12, dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender el significado de la vida. Que sea su gracia, que sea su amor en cada uno de nosotros para poder entender cuál es el propósito de cada uno de nosotros en este planeta Tierra, no siguiendo estatutos religiosos, no siguiendo creencias apoteósicas, no siguiendo falacias inventadas por esos así llamados doctores en la divinidad, doctores en la ley, doctores en teología, sino recibiendo el amor de la gracia del Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo en cada ser humano. Que la gracia del dador de la vida nos permita poder entender el mensaje del sermón del monte y la soberanía de Dios. El sermón del monte y la soberanía de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Primera de Crónicas capítulo 29, verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Y sigue diciendo el Espíritu de Dios a través de los profetas en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, el sermón del monte y la soberanía de Dios. Cuando vemos la maravillosa creación de Dios, cuando vemos esos árboles dándole fruto a la naturaleza humana, cuando vemos los ríos generándole vida al planeta Tierra, cuando vemos ese maravilloso mar manteniendo toda esa maravillosa creación del que creó los cielos y la tierra, cuando vemos el aire alimentando a la familia humana, es imposible que un ser humano no logre ver la maravillosa obra de la creación de Dios. El ser humano, por sus capacidades intelectuales, el ser humano, por creer que es más listo que los listos, inventa cualquier cosa, inventa cualquier ideología, inventa cualquier religión, inventa cualquier falacia para hacer a un lado la única gracia del que alimenta todo, y comienza el ser humano a tener esos juegos de niños religiosos para mantener a sus seguidores en esos juegos de distracción, para que el ser humano no sea consciente de sí mismo, para que el ser humano pierda la capacidad de poder pensar, hablar y razonar en base a lo que es la gracia de Dios, porque todos los seres humanos, todos y cada uno de los vivientes han sido diseñados y creados por Dios. No pudo haber nadie que creara esta maravillosa obra de la creación, solo el Creador que creó los cielos y la tierra. Cuando el ser humano se presta a sí mismo, a ya no estar consciente de sí, a ya no tener las capacidades de tomar el control de su espíritu, de sus pensamientos e ideas, es cuando el ser humano busca
a dónde ir para que otro piense por él, para que otro hable por él. Y lo peor y más bochornoso, para que otro interceda por él, cuando el único intercedor en los cielos y en la tierra que tenemos es nuestra alma, esa alma que es una pequeña partícula de Dios dentro de cada uno de nosotros. Ella sí intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Y dónde está esa alma? Está dentro de cada uno de nosotros, porque Dios mismo, así como el gran yo soy, así como el único y soberano Dios, él asimismo se creó un cuerpo mejor conocido como Jesús el Cristo para venir a este planeta Tierra e interceder por la humanidad y para derramar su maravillosa sangre por la humanidad. Así él mismo, el gran yo soy, puso un alma dentro de cada uno de nosotros. Esa es la alma que cada hijo e hija de Dios tiene, intercediendo por cada uno de nosotros, porque es parte de nosotros, está dentro de cada uno, pero no es de este mundo, no es del espíritu, no es de la materia. Es Dios mismo en su gracia dentro de cada uno de nosotros, cuidando todo nuestro ser. Gracias a esa alma que tenemos cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene un ángel que nos cuida, nos protege, nos rodea, cada uno de nosotros, gracias a esa alma que está en cada uno de nosotros intercediendo. Dios en su amor y misericordia puso un ángel para cuidar esa alma, y gracias a ese ángel es que estamos con vida. Gracias a ese ángel es que los ángeles de la quinta dimensión no han destruido esta materia, no nos han destruido, porque gracias al ángel que Dios ha puesto para cuidar el alma, que intercede en cada uno de nosotros, podemos estar conscientes en cuerpo, espíritu y alma, que somos hijos de Dios, que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad, sabiendo y reconociendo todo lo maravilloso que Dios ha hecho. Entonces, ¿por qué no ver los ejemplos que el gran Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, William Marion Branham hicieron en este planeta Tierra? Hombres y mujeres conscientes de la vida, conscientes de que tenían alma, conscientes de que había un ángel cuidando todo nuestro ser, hombres y mujeres maravillosos que demostraron qué es ser creyente en el dador de la vida, demostraron qué es ser creyente en Jesucristo, el único y soberano Dios. Demostremos como hijos de Dios que también nosotros somos la continuidad de esos hombres y mujeres maravillosos de la historia, de esos hombres y mujeres que reconocieron que tenían alma, que reconocieron que esa alma estaba protegida por el ángel que Dios ha enviado para cuidar el alma, y ese ángel que cuida el alma también cuida nuestro espíritu, también cuida nuestra materia. No es por pura casualidad que estamos aquí disfrutando de nuestro ser, no es por pura casualidad que hemos sometido a nuestro espíritu aquí y ahora para hablar de Jesucristo, es porque el ángel luchó y ganó todas las batallas que se presentaron antes de estar aquí. Conocer ese secreto, conocer ese misterio, ser agradecido con el dador de la vida por todo eso que acontece, ya sea que estemos conscientes o inconscientes, el dador de la vida lo está haciendo para cada uno de nosotros. Dice en el libro de Job, en el capítulo 9, del 1 al 15, respondiendo Job y dijo: ciertamente yo sé que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una sola cosa entre mil.
Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar las columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión, y las playas y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá tras su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería antes, habría de rogar a mi juez. El sermón del monte y la soberanía de Dios. Cuando descubrimos el secreto de la vida, cuando vemos a cada hijo e hija de Dios, cuando nos vemos a nosotros mismos, sabemos que hemos sido diseñados y creados a la imagen y semejanza de Dios, a la semejanza de Dios, porque tenemos alma, a la imagen de Dios, porque tenemos espíritu, y con la materia del universo, porque tenemos este cuerpo. Somos cuerpo, espíritu y alma, la perfecta imagen y semejanza del Creador que creó los cielos y la tierra. El sermón del monte y la soberanía de Dios. Sigue diciendo el gran Job en el libro de Job, capítulo 42, del 1 al 3. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que no se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Gracias, Salvador de la vida, porque en su amor y misericordia no solo entendemos lo que está aconteciendo dentro de cada uno de nosotros, no solo comprendemos que estamos en pleno siglo XXI, año 2025, continuando el legado de todos esos creyentes en el dador de la vida, sino que también sabemos y entendemos que tenemos al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, teniendo a Jesucristo, el dador de la vida, dentro de cada uno de nosotros. Es ilógico e imposible sentirnos solos. Es ilógico e imposible sentirnos fracasados. Es ilógico e imposible sentirnos sin vida, teniendo al dador de la vida, teniendo al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué querernos atormentar con cosas que no tenemos? Si lo tenemos todo, porque teniéndolo a él, tenemos la eternidad a nuestro favor. Teniéndolo a él, tenemos la vida espiritual. Teniendo a Jesucristo en su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, tenemos a Dios en todo el amo y Señor, creador de todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo como hijos de Dios? Vean el mundo, vean la familia humana, vean la naturaleza, hombres y mujeres maravillosos cumpliendo el legado de el sermón del monte. No son religiosos, no pertenecen a ningún sistema religioso, pero son hombres y mujeres que se han dado a la tarea de cuidar el mar, de cuidar los ríos, de cuidar la naturaleza, porque saben que ese es un mandato, no solo divino, sino que es un mandato para la
familia humana, hombres y mujeres maravillosos que han hecho hasta lo imposible por cuidar no solo la parte externa del planeta Tierra, sino la parte interna, porque saben que quitándole todos los materiales que Dios ha puesto a este planeta Tierra, es estar asesinando el planeta Tierra, es estar matando la maravillosa obra creadora que Dios creó en este planeta Tierra. ¿Y por qué es una obra creadora? Porque el planeta Tierra vive recreando vida a todo lo viviente. ¿Qué pasaría si a un ser humano le quitan los pulmones? ¿Qué pasaría si a un ser humano le quitan el hígado? ¿Qué pasaría si a un ser humano le quitan cualquier órgano vital? El ser humano lo condenan a muerte. Eso es lo que hombres y mujeres que no logran entender el significado de la vida hacen con este planeta Tierra. Están matando el planeta Tierra, sacándole la sangre al planeta Tierra, que es el petróleo, sacándole todos los materiales y componentes que Dios le puso al planeta Tierra para que el planeta Tierra tenga vida y genere vida. Hay hombres y mujeres maravillosos que ya sea que hayan leído el Sermón del Monte o no, ellos su naturaleza, esa naturaleza de la obra creadora de Dios, han hecho cada uno de ellos hasta lo imposible por cuidar este planeta Tierra. Han hecho hasta lo imposible por traer la paz a este planeta Tierra. Hombres y mujeres maravillosos, pacificadores, hombres y mujeres maravillosos que han puesto un granito de arena en este conocimiento de lo que es el cuidado de la naturaleza. Como hijos e hijas de Dios que conocemos el Sermón del Monte y la sabiduría y la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo como hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida? No venimos a pertenecer a una iglesia de la prosperidad en donde si tenemos capacidad económica, capacidad de lectura, en donde el doctor fulano de tal nos hablará del conocimiento de la ciencia de la universidad, en la teología de la divinidad. Son puras fábulas, puras falacias. El dador de la vida no creó universidades para que un palo de mango genere frutos. El dador de la vida no creó universidades para que los peces y los animales marinos se procreen. El dador de la vida no creó conocimientos de universidad teológica para que la naturaleza humanidad se siga procreando. El dador de la vida puso todo el conocimiento en cada obra creada, y más aún cuando esa obra creada tiene razonamiento, tiene pensamiento, tiene carácter, tiene dignidad. Es decir, somos la culminación de la obra maravillosa de la creación de Dios. Dios creó los cielos y la tierra, creó esta maravillosa casa mejor conocida como el planeta Tierra, le puso todos los componentes necesarios para que generara vida y luego culminó esa maravillosa creación con la familia humana. Esa familia humana que le dio energía e información, le dio pensamientos, le dio ideas, le dio emociones, le dio la capacidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo, le dio un libre albedrío para que creyera o descreyera, para que construyera o destruyera, para que fuera negativo o positivo. Es decir, el ser humano con su libre albedrío toma la decisión de qué hacer, pero también el ser humano tiene que estar consciente de que su libre albedrío le traerá un justo pago.
El pago por si ha destruido la naturaleza humana. El pago por si ha hecho daño a la familia humana, pero también ese pago para todos esos hombres y mujeres maravillosos que no solo cuidan la naturaleza, sino que también ese pago tan maravilloso para todos esos seres vivientes que aman la familia humana, que cuidan la familia humana y que llevan el mensaje del evangelio eterno para liberar el alma del ser humano. En el libro de Salmos, en el capítulo 115 del 1 al 3, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque por tu misericordia, por tu verdad. Porque ha de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Cuando entendamos la soberanía de Dios, cuando descubramos que el dador de la vida, el que creó todo lo visible e invisible, no solo nos creó a nosotros, sino que también nos dio la capacidad de poder elegir qué queremos ser, qué queremos hacer en nuestro caminar en esta vida como hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida. Sabemos qué queremos ser, sabemos qué queremos hacer. Queremos ser fieles creyentes en Jesucristo, queremos hablar, enseñar de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. ¿Qué queremos hacer? Queremos quedar como todos los hijos e hijas de Dios que quedaron en los libros de historia, como fieles creyentes en el único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. El salmista en el capítulo 135 del 6 al 7, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir la nube de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permite estar conscientes del sermón del monte y la soberanía de Dios. En el libro de Isaías 43, del 10 al 13, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncio y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Así dice Jehová. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libere. Yo que hago lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Sigue diciendo Isaías en el capítulo 46, 9 al 11. Acordaos de mis cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Sigue diciendo el Espíritu Santo a través de Jeremías en el capítulo 10, del 6 al 7.
No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay semejante a ti. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita siempre estar consciente de la vida eterna, estar consciente de lo espiritual, estar consciente de quiénes somos, conocer el sermón del monte y la soberanía de Dios, es estar consciente de nuestra materia, es estar consciente de nuestro espíritu y es estar consciente de nuestra alma, porque a través de nuestra alma sabemos y reconocemos la soberanía de Dios, a través de nuestra alma que no se va a detener a tener pensamientos, ideas o emociones, nuestra alma que no se va a detener a ver lo del mundo o a recibir cosas del mundo, nuestra alma que es parte de la gracia divina, que es parte de Dios, nuestra alma lo único que va a hacer es darle gracia al dador de la vida. Nuestra alma en todo tiempo conocerá la soberanía de Dios. Pero en el espíritu de vida que tenemos aquí y ahora, ese espíritu que nos hace estar conscientes de la vida, ese espíritu que genera emociones, pasiones, que genera idolatría, que genera pensamientos religiosos, que genera el porqué de cosas que acontecen en cada uno de nosotros. Entonces, como hijos e hijas de Dios, sabiendo que hay un ángel que está en cada uno de nosotros, sometemos a ese espíritu que cada uno de nosotros tenemos, ese espíritu que nos hace estar todo el tiempo y a toda hora llevando emociones, llevando pensamientos, llevando ideas, llevando toda clase de circunstancias, llámese negativas o positivas, a nuestro ser, lleno de la gracia divina, podemos someter a nuestro espíritu, pero también gracias al dador de la vida, que su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, no solo alimentando el alma, no solo alimentando el espíritu, sino también dándonos el conocimiento para poder mantener esta materia, este cuerpo saludable, este cuerpo como lo tenemos, porque cada ser humano es dueño de su cuerpo, cada ser humano sabe cómo mantener su cuerpo. Esa es la gracia divina, así como hombres y mujeres maravillosos de la historia han cumplido la ley del sermón del monte, han cuidado la naturaleza, han cuidado este planeta Tierra, han cuidado la familia humana. Ese es el precio más maravilloso, porque han muerto en buena vejez, han entregado su materia, que es su cuerpo, con una sonrisa, sabiendo que cumplieron el propósito por el cual cada uno de ellos estuvo en este planeta Tierra. Si tan solo descubrimos la gracia divina, conocer la gracia de Dios es poder saber que tenemos alma, y aquí y ahora alimentamos nuestra alma con la palabra de Dios. Pero también tenemos un espíritu, el espíritu de vida, y aquí y ahora sometemos nuestro espíritu, el espíritu de vida, para que confiese que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Aquí y ahora estamos comprometidos con nuestra materia, estamos comprometidos con nuestro cuerpo, esa maravillosa obra que Dios creó para que nosotros anduviéramos en el espíritu y en el alma,
en este planeta Tierra. ¿Cómo cuidaremos la naturaleza humana? Comencemos cuidándonos a nosotros mismos, cuidando nuestro cuerpo, dándole lo que necesita este cuerpo. Ese es el mejor y más grande comienzo que cada ser humano debería de tener. Cuando el ser humano comienza a cuidar esa maravillosa obra creada por Dios, que es este vehículo, este cuerpo que tenemos, entonces comenzamos a cuidar nuestro espíritu, comenzamos a darle a ese espíritu de vida la fe de adopción, la fe de resurrección, la fe de transformación, pero por sobre todas las cosas, la fe de que somos hijos de Dios. Y gracias, Salvador de la vida, porque en ese proceso hacemos contacto con nuestra alma, y cuando estamos conscientes en cuerpo, espíritu y alma, entonces comenzamos a cuidar la naturaleza, comenzamos a cuidar los animales, comenzamos a cuidar las plantas, comenzamos a cuidar la familia humana. Ese es el secreto de la vida. El secreto de la vida no es para venir a pensar que otro piensa por nosotros. El secreto de la vida no es para creer que otro nos va a cuidar. El secreto de la vida mucho menos es para creer que un vicario, que un profeta, que un apóstol, que un ungido o todas esas cosas que inventan los seres humanos nos van a representar. Cada uno de nosotros tenemos el mejor y más grande representante, que es nuestra alma. Cada uno de nosotros tenemos la gracia de Dios para cuidar nuestro espíritu. Cada uno de nosotros tenemos la gracia de Dios para cuidar nuestro cuerpo. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 17, del 13 en adelante, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que habían encargado de conducir al Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con lo que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y todos los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin
conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Que la gracia de Dios nos permita seguir el legado de todos esos hombres y mujeres que a través de su materia y su espíritu siguieron el legado del Sermón del Monte, pero que también la gracia de Dios, su Espíritu Santo, nos permita seguir el legado de todos esos hombres y mujeres que siguieron el legado de predicar la soberanía del único y soberano Dios. En el alma de cada uno de nosotros sabemos la soberanía de Dios. Sabemos que no hay ningún otro Dios que pueda suplantar al único y soberano Dios. Todos los demás dioses son una obra creada, no solo por el humano, para el humano, porque eso es lo que hace el humano, alejarse de su alma. Ningún ser humano que haga contacto con su alma inventaría nombres de dioses. Ningún ser humano que haga contacto con su alma apartaría la soberanía del único y soberano Dios. Ningún ser humano que haga contacto con su alma se atrevería a autoproclamarse profeta ungido, se atrevería a autoproclamarse vicario. Ningún ser humano que haga contacto con su alma se atrevería a hacer semejante cosa detestable ante la gracia de Dios. Todo ser humano que ha hecho contacto con su alma ha puesto primero el sermón del monte y luego, acompañando su alma, ha hablado de la soberanía del único y soberano Dios. Romanos capítulo 9, del 9 en adelante, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concebió. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concebió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Por qué me dirás? ¿Por qué pues inculpas? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El sermón del monte y la soberanía de Dios. Poder descubrir el significado de la vida, poder descubrir el aquí y el ahora, poder saber y entender de que estamos por un propósito en específico en este planeta Tierra, poder descubrir todo lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, poder entender y comprender que no necesitamos intermediarios, no necesitamos ideologías baratas, no necesitamos doctorados, mucho menos vamos a necesitar un trasnochado que se dice llamar el Mesías, el ungido. Jamás un hijo de Dios ha necesitado de cosas tan bajeras. El Hijo de Dios viene con el potencial de Dios. El Hijo de Dios viene con alma. Eso es lo más maravilloso que cada hijo de Dios tiene dentro de él. Poder hacer contacto con nuestra alma es poder hacer contacto con Dios. Estar en esa plenitud del compañerismo con nuestra alma es estar en la plenitud del compañerismo con Dios. Efesios capítulo 3 del 14 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede
a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Que la gracia del dador de la vida siempre esté en cada uno de nosotros. Que podamos en todo tiempo y a toda hora ser los fieles testigos del amor de la gracia de Jesucristo. Esto no se trata de ser religioso, esto no se trata de pertenecer a un sistema establecido por la religión organizada o por las sectas organizadas o por mini sectas, porque cuando una persona sobrepasa los niveles del entendimiento, cuando una persona se atreve a blasfemar de la manera en la cual se autoproclama Mesías o ungido, ya eso ya no es mi secta, ya eso es una copia barata de mis sectas. Que la gracia del dador de la vida, que el Señor Jesucristo en su Espíritu Santo le permita a la humanidad poder descubrir el secreto del mensaje del Sermón del Monte. Que sea la gracia del dador de la vida la que le permita al ser humano en cuerpo, espíritu y alma poder ver la soberanía de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 del 12 en adelante. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigue diciendo en Primera de Timoteo capítulo 6 del 12 en adelante. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Conociendo el sermón del monte y la soberanía de Dios. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, del 1 al 11,
dice el Espíritu Santo a través de los ángeles. Esos ángeles que aparecen en el libro del Apocalipsis es la manifestación de la gracia de Dios, dándonos el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos un ángel. Es decir, querramos creerlo o no, hay un ángel por cuanto somos hijos de Dios y tenemos alma. Eso es el misterio de la gracia de Jesucristo para todos los que creen en el sermón del monte y la soberanía de Dios. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspa y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor del trono estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El sermón del monte y la soberanía de Dios. Si tan solo nos detuviéramos a hacer contacto con nuestra alma, si tan solo nos detuviéramos a escuchar a Dios en Jesucristo por medio de su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, viéramos estas profecías tan maravillosas que los ángeles, los arcángeles, los patriarcas, los 4 seres vivientes se postran día y noche para darle la soberanía al único y soberano Dios. Vean lo que hace el humano, vean lo que hace el Edén de Satanás a través de los instrumentos que él tiene en este planeta Tierra, autoproclamándose vicarios, autoproclamándose la reina misteriosa del cielo con la ayuda de los vivientes, autoproclamándose ungidos, autoproclamándose toda clase de cosas absurdas que no tienen nada que ver con la bendita palabra de Dios. Por eso es que los hijos de Dios que hacen contacto con su alma corren al campo de batalla, no solo para predicar el mensaje del evangelio eterno,
no solo para predicar el mensaje de Jesucristo para liberación del alma, sino para poner al descubierto al Edén de Satanás, que no tiene nada que ver ni hacer con los hijos de Dios. El único o la única obra que ellos hacen es tomar el control del espíritu y de la mente del ser humano, para que el ser humano se aleje y que el ser humano no tenga la capacidad de poder darle la honra y la gloria al único soberano, al único que tiene la soberanía, a Dios. Vean en el libro de siempre el Apocalipsis, capítulo 15, del 1 en adelante. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, y también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y vi uno de los 4 seres vivientes, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llena de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y ya en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, del 1 al 6, dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El sermón del monte y la soberanía de Dios. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender cuál es el significado de la vida, el porqué de nuestra existencia en pleno siglo XXI, año 2025. Que sea el amor de Jesucristo, la gracia de Jesucristo en la humanidad, porque toda la humanidad tiene la oportunidad de hacer contacto con la divinidad,
Todo ser viviente, por cuanto está con vida, es una obra creada por Dios. Los seres humanos, como seres vivientes, tenemos que utilizar nuestra capacidad de pensamiento para poder ver cómo es que el Edén de Satanás funciona en mini sectas, en sectas y en organizaciones religiosas, en mini sectas porque se atreven a convertirse en mesías, en sectas porque se atreven a cambiar los textos de la Biblia, se atreven a decir que tienen ángeles directamente como ángeles mormones para decir y hacer lo que ellos a través de su propia interpretación inventan. Toda esa clase de sectas y organizaciones religiosas que usurpan el nombre de Dios, que usurpan la gracia divina, todo y cada uno de esos que lo único que hacen es dañar y corromper la familia humana, dañar y corromper el espíritu de los humanos, así como hay seres humanos que hacen a un lado el sermón del monte y dañan la tierra, perjudican la tierra a tal grado que están a punto de asesinar la tierra. Así el Edén de Satanás en todos estos y cada uno de estos religiosos que se dicen llamar ungidos, que se dicen llamar profetas, apóstoles, vicarios, usurpando el nombre de Dios, están dañando el espíritu de los hijos de Dios, están ya dañando a la familia humana. Todos y cada uno de ellos hay un texto divino que dice que serán juzgados y condenados por hacerle daño a la naturaleza que Dios creó. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita siempre, en todo tiempo y a toda hora, poder estar conscientes en cuerpo, espíritu y alma, de que somos la continuación de Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, Policarpo, William Marion Branham. Somos la continuidad de todos esos hombres y mujeres maravillosos que no se corrompieron ni corrompieron la familia humana, que no corrompieron ni se corrompieron a sí mismos. Fueron hombres y mujeres que vivieron llenos del espíritu de la gracia divina, cuidando la naturaleza humana, cuidando el planeta Tierra y por sobre todas las cosas, hablando de lo único que un hijo de Dios puede hablar, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida.